Hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial vamos a tratar lo relacionado con el alcance o ámbito de las variables en Visual Basic para aplicaciones. Esto no es más que indicarle a el sistema en qué punto de nuestro proyecto se puede utilizar o no una variable, es decir, hasta qué punto es visible dicha variable. Esto se aplica tanto para las variables como para las constantes. En este sentido, en primera instancia vamos a crear o a insertar un módulo y dentro de este módulo vamos a crear nuestro primer procedimiento para conocer el uso del alcance de las variables. Voy a quitar en primera instancia esta sentencia, ahora la voy a explicar para que comprendamos bien la utilidad de esa sentencia y también el porqué de esa sentencia. En primera instancia voy a crear un procedimiento al cual voy a llamar primero. En este procedimiento voy a declarar una variable, perdón, voy a asignar una variable a la cual voy a llamar valor y le voy a asignar el número 1500. Mediante la función msgbox voy a conocer el contenido de dicha variable. Que lo voy a encadenar con la variable valor. Presiono F5 y efectivamente ya tengo aquí una ventana de diálogo en la cual estamos viendo el contenido de la variable valor. Vamos a crear un segundo procedimiento al cual voy a llamar segundo. Y mediante la misma función msgbox, entonces voy a conocer el contenido de la variable valor. Ahora presiono F5 y puedo observar que la ventana de diálogo tiene una diferencia. Está mostrando la cadena de texto, más no el contenido de la variable. Por lo tanto, podemos observar que la variable no ha sido asignada. Entonces, vamos a asignarle aquí un valor cualquiera, digamos 2700. Presionamos F5 y ya tenemos el contenido de esa variable. Podemos observar que en este sentido la variable valor que hemos definido, o perdón, que hemos asignado en el primer procedimiento, nada tiene que ver con la variable que hemos asignado en el segundo procedimiento. Esto se debe a una característica bien interesante, pero que hay que manejar con cuidado y que nos ofrece Visual Basic para aplicaciones, y es la posibilidad de asignar variables aunque no se hayan declarado. Esto nos puede llevar a algunos errores, entonces podemos observar, por ejemplo, que si a valor yo le asigno una cadena de texto, por ejemplo, la palabra México y presiono F5, observamos que ya la variable valor contiene, en lugar de un número, contiene una cadena de texto. Esto nos está indicando que la variable valor es del tipo variant. Como lo expliqué en otro tutorial, las variables de tipo variant pues tienen la capacidad de albergar cualquier tipo de dato, lo cual nos puede llevar a inconvenientes al momento de realizar cálculos, ya que tendríamos primero que evaluar el tipo de contenido de la variable antes de proceder. Para evitar que esto suceda, podemos colocar al comienzo de cada módulo la sentencia option explicit. Con esta sentencia lo que estamos indicándole al sistema es que nos obligue, o que mejor dicho, que evalúe
si las variables que están siendo utilizadas han sido ya declaradas. Es decir, si se sabe el tipo de variable para poder ser asignada. En este sentido, si presiono F5, podemos observar que nos está lanzando una advertencia en la cual nos está indicando que no se ha definido la variable conocida con el nombre de valor. Entonces, para ello, procedemos a realizar la declaración. Entonces, digamos que valor as integer para poder definirla del tipo entero. Por lo tanto, ahora sí intento lanzar el procedimiento. Hay un error que es apenas lógico, ya que le estoy asignando una cadena de texto a una variable de tipo entero. Por lo tanto, debemos quitar esta asignación. Ahora al presionar F5, ya nuestro procedimiento funciona sin ningún inconveniente. Vayamos al segundo procedimiento. Al presionar F5, pues no hemos definido la variable valor. Esto nos está indicando que aunque la hayamos definido en el primer procedimiento, no está siendo visible en el segundo procedimiento. Con ello ya tenemos entonces el primer concepto, y es la declaración de variables con ámbito de procedimiento. Entonces son aquellas que se declaran al interior de un procedimiento y estas serán visibles solo en dicho procedimiento. Por lo tanto, la variable valor que tenemos en el primer procedimiento nada tiene que ver con la variable valor que hemos definido en el segundo procedimiento. Entonces, para este caso tendríamos que hacer la declaración de la variable en el segundo procedimiento, y al presionar F5 estando en el segundo procedimiento ya podemos observar el resultado y nos permite ver el contenido de dicha variable. Entonces este es el primer tipo de alcance con el cual podemos trabajar en los proyectos que tenemos, las variables definidas con alcance de procedimiento. Vamos enseguida a mirar otro tipo de alcance, y es el alcance o ámbito de módulo, es decir, las variables que queremos utilizar en los procedimientos de un mismo módulo. Esas variables las debemos declarar antes de cualquier procedimiento. Utilizamos el mismo mecanismo de declaración de variables. Digamos, en este caso vamos a utilizar una variable a la cual voy a llamar nombre y va a ser del tipo string. Entonces, si creo un tercer procedimiento y en este procedimiento a la variable nombre le voy a hacer una asignación y le voy a asignar, por ejemplo, el nombre Paula Andrea con msgbox. Entonces quiero conocer el contenido de dicha variable. Presionar F5 estando al interior del procedimiento, puedo observar que la variable, aunque no la he declarado dentro del procedimiento, ya es visible. Esto debido a que la tengo declarada al comienzo del módulo. Entonces las variables a nivel de módulo se deben declarar al principio de cada módulo. Eso sí debe estar después de la sentencia option explicit, y dichas variables serán visibles y se pueden utilizar dentro de los procedimientos que tengamos definidos en dicho módulo. La sentencia option explicit
la puedo ingresar de forma manual al principio de cada módulo. Pero para evitar esto, la interfaz me permite establecer un mecanismo en el menú, en la opción del menú herramientas, opciones y activando el check de requerir declaración de variables. Si lo tengo activo, entonces de forma automática cada vez que yo inserte un nuevo módulo, me aparecerá de forma automática la sentencia option explicit. Para ello, vamos enseguida a crear un segundo módulo. Entonces vamos a insertar un módulo. Observamos que automáticamente nos colocó la sentencia option explicit. Vamos a crear en este módulo un procedimiento al cual lo voy a llamar primero, y en este módulo voy a trabajar con el último tipo de alcance que tenemos, y es el alcance de variables a nivel de proyecto. Es decir, todas las variables que declaremos que querramos utilizar en cualquiera de nuestros módulos. Entonces, para ello las debemos declarar con la palabra reservada public, seguido del nombre de la variable. Digamos, en este caso vamos a utilizar un nombre país y luego el tipo de variable. Por lo tanto, esta variable país le voy a asignar en este caso, por ejemplo, México, y con la función msgbox voy a conocer el contenido de dicha variable. Presiono F5, pero aquí hay un error. Al momento de digitar es país. Presiono F5, msgbox F5. Entonces ya aquí podemos observar que dicha variable, al declararse de tipo public, debe ser visible en cualquiera de los módulos de mi proyecto. Entonces vayamos al proyecto, perdón, al módulo 1, y vamos a crear un procedimiento, lo voy a llamar cuarto, y voy a asignarle a país, por ejemplo, España. Y con la función msgbox voy a conocer el contenido de dicha variable. Presiono F5 y podemos observar que la variable país, al haberse declarado public al comienzo de un módulo, se hace visible en todos los módulos del proyecto. Entonces este es el otro tipo de alcance o visibilidad o ámbito de una variable. Las variables con alcance de proyecto, es decir, se pueden ver desde cualquier módulo del proyecto y se deben declarar al comienzo de un módulo con la palabra reservada public, la cual establece su ámbito y puede ser utilizada dentro de cualquier módulo del proyecto. Bien, hasta aquí ya hemos aprendido sobre el ámbito de las variables a nivel de procedimiento, a nivel de módulo, y las variables a nivel de proyecto. Otro elemento muy importante para el desarrollo de aplicaciones son las constantes. En contraposición a una variable, pues una constante como
su nombre lo indica, son espacios de memoria en los cuales vamos a albergar información que no va a cambiar durante la ejecución del proyecto o la ejecución de un procedimiento. Entonces, en primera instancia, se declaran con la palabra reservada const seguido del nombre de dicha constante. Vamos a llamar a esta constante, por ejemplo, estado, y le vamos a asignar un valor. Ese valor en este caso, por ejemplo, digamos que sea activo. Entonces, la forma para declarar una constante es utilizando la palabra reservada const seguida del nombre de la constante, el signo igual para asignarle y el valor que se le debe asignar. Aspecto a tener en cuenta es que las constantes, a diferencia de las variables, las constantes deben ser asignadas inmediatamente. No como sucede con las variables, las cuales podemos declarar y luego asignar. Otro aspecto, las constantes, como su palabra o su nombre lo indica, no pueden ser reasignadas porque ellas no pueden variar durante su ejecución. Y también pueden ser declaradas, en esta forma lo hicimos de forma implícita, es decir, le estamos indicando que la constante es de tipo string, o lo podemos hacer de forma explícita indicando el tipo de constante que ella es. Entonces ya tenemos una forma y es explícita para declarar dicha constante. De esta manera, si yo quiero utilizar dicha constante, entonces simplemente vamos a crear un segundo procedimiento y mediante la función msgbox puedo conocer el contenido de dicha constante. Ahora sí presiono F5. Entonces me dice que el estado es, perdón, aquí me equivoqué. Esto debe quedar fuera. Al presionar F5 ya puedo conocer el contenido de dicha constante. De igual manera, las constantes tienen también un ámbito o visibilidad. En este caso, si yo voy al módulo 1 y aquí creo un quinto procedimiento y mediante msgbox quiero conocer el contenido de dicha constante, al presionar F5, pues simplemente me está informando que no se conoce porque dicha variable no ha sido declarada. Entonces podemos venir al módulo donde la hemos definido y la vamos a declarar de tipo público. Por lo tanto, si volvemos aquí, ya esa constante se hace visible. Entonces, hasta este punto ya tenemos los elementos suficientes en cuanto al alcance, tanto para variables como para constantes, y ya podemos manejar su visibilidad. Bien amigos, hasta aquí este tutorial. Los invito a que se suscriban a este canal, que le den me gusta a este video y nos dejen sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.